Recién hablábamos del guiso de lenteja famoso Sí. que había. Eran unos guisos que hacían en unas ollas que eran una cosa que revolvían, ibas haciendo la cola, iban como en las películas, iban con el cucharón pasando, pero qué bien, nosotros nos alimentamos bárbaro. Por lo menos no Acá dejamos estamos todavía. de crecer al menos. Claro, pero digo, toda una época y aparte empezaste a estar en contacto con gente de todo el país, porque La Plata tenía eso, la Universidad de La Plata, nucleaba alumnos de todos lados, ¿no? Ahora funciona ahí la Facultad de Odontología y se han achicado un poco los jardines adelante, pero en esa época había grandes jardines, plaza seca en realidad, porque había canteros, pero fundamentalmente eran de piso. Entonces era una forma de interactuar y de relacionarse con compañeros de todos lados, había que hacer largas colas para esperar la comida, pero no lo sufríamos porque era una forma de tener relación con muchos compañeros, con muchos amigos. Yo había salido reina de la manzana en Río Negro, así que tenía un cartel ahí. Yo después me enteré que todos decían, bueno, Julieta está ahí atrás, que también quiere hacerte una pregunta. Buenas noches, Carlos. Hablando de su niñez en Bragado, de ya su juventud como estudiante, ¿qué hechos considera determinantes en su vida para decidir incursionar en el ámbito de la política? Bueno, yo tengo un recuerdo vívido del impacto popular que fue la muerte de Evita. Yo tenía en ese momento 6 años. Ese es como un hecho, así una foto muy fuerte. Y luego la caída de Perón, por supuesto, y yo tenía 9 años. Y cuando yo había cumplido 10 años, los asesinatos ordenados por Aramburu de General Valle, de Cogorno, de Ibaceta y de Goya. Eso me impactó mucho y más o menos por agosto del 56 los asesinatos dispuestos por Aramburu fueron en junio y por agosto llegó una fotocopia de unas cartas manuscritas que había mandado Perón. En aquella época las fotocopias eran negros, las letras quedaban en blanco y la fotocopia, lo que ahora es el papel, digamos, era en negro. Y con algunas dificultades, con una señora del barrio, eso la copiábamos en hojas de cuaderno y dobladita la llevábamos a algunos de los vecinos porque vivían en una zona, en un barrio que eran la mayoría de trabajadores y peronistas. Así que a mí me dicen, ¿cuándo empezó usted? ¿Qué sé yo? ¿Era eso militancia? Y sí, qué sé yo. Para un pibe de 10 años era una toma de conciencia y además el hecho de que conocidos o amigos, los muchachos de los sindicatos de Bragado, por ahí alguno estaba preso, los hechos liminares del peronismo, el 17 de octubre con la florcita de No me olvides, porque nos prohibían el símbolo, la marcha, nombrar a Perón, nombrar a Evita. Bueno, pero no podían impedir que en la primavera nos pusiéramos en la solapa, nos prendiéramos en la camisa una pequeña florcita de No me olvides. Ahora hay algunas metálicas, pero en aquella época es la época en que florecen, las llevamos puestas ya. Por eso nos animaban a meternos presos. Perdón, Julieta. ¿Y qué era lo que buscaban metiéndose en política? ¿Qué pretendía? No, lo que buscábamos era mantener un poco una cosa que desde nuestra visión, porque ahora tengo miedo de intelectualizarlo y de traducirlo a lo que yo puedo pensar ahora, pero como instintivamente, como que nosotros teníamos acceso a cosas que nuestros padres no habían tenido. Mi padre, a pesar de que era de personal jerárquico ferroviario, tuvo que ir a trabajar a los 12 años. Y mi madre tuvo que interrumpir sus estudios en 5º grado. Y mi madre alcanzó a 2º grado. De todos modos era distinto la versión, porque yo estaba en la universidad todavía y le preguntaba a mi madre cómo se escribía tal palabra y sabían exactamente con qué si era con C o con S o con Z, cosa que a mí me costó bastante porque nunca aprendí las reglas gramaticales. Ahora, con el tiempo fui aprendiendo a no escribir con errores de ortografía y creo que no tengo, hace mucho tiempo ya, pero no porque dominara, para mí las reglas gramaticales siempre fue una cosa ininteligible. Aprendí por práctica y por ejercicio mucho de la escritura. Claro, ¿no? Está bien. Lo que me pasa a mí con química y física también es algo realmente para otros seres. Bueno, Juan Pablo también quiere hacer una pregunta. Diputado, buenas noches. Algunas personas lo han catalogado a usted de ultra kirchnerista y usted siempre ha respondido que no es kirchnerista sino es peronista, haciendo esta misma distinción, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia el peronismo del kirchnerismo? No, lo que diferencia es que siempre los medios concentrados liberales pretenden negar al peronismo. La primera, el certificado de función del peronismo se lo quiso dar pobre Cipriano Reyes en 1948. Entonces, a partir de ahí, cualquiera que se va del peronismo es peronista disidente o ex peronista. Y nosotros, los que quedamos adentro, somos o cafieristas o esto o lo otro.
El peronismo tiene 65 años de vigencia y de historia, esperamos que tenga mucho más por delante. Esto no quiere decir una negativa de las adecuaciones o de seguir y acompañar a los dirigentes que en cada coyuntura o momento histórico les toca tener un rol protagónico. Pero es muy sencillo, ustedes ven, agarran la prensa hegemónica y sistemáticamente nosotros somos oficialistas o kirchneristas. Y los que no están más en las estructuras del movimiento peronista, del Partido Justicialista, esos son peronistas con algún aditamento. Ahora, no me molesta que le pongan aditamento a los otros, pero yo soy peronista. Más allá de esto, en cuanto a las figuras, ¿no?, entre Perón y Kirchner, ¿cuáles eran esas similitudes y esas diferencias? A mí se me hace muy difícil entrar. Yo creo que yo tomo más que nada el resultado de las políticas y los objetivos de la política. El coronel Perón era un coronel patriota que tuvo sensibilidad social y que captó, como no lo captaron los dirigentes políticos de esa época, el significado trascendente de la posguerra que se avecinaba. Y a partir de allí generó una propuesta donde volvió a integrar a él las relaciones con las estructuras gremiales y la militancia sindical dependían de la jefatura de la Policía Federal y era un departamento de relaciones laborales o algo por el estilo. En ese concepto tenía la oligarquía en la década infame que había que tratar las relaciones con los trabajadores. Perón se hizo designar en ese cargo, aunque podía haber tenido un cargo más importante, tomó todas las carpetas y todos los archivos y los empezó a llamar, pero no para meterlos presos, sino para entrar a discutir con ellos cómo había que generar una organización sindical que fuera representativa. Entonces logró una síntesis entre los activistas y dirigentes sindicales que en buena medida provenían de experiencias anarcosindicales o aún socialistas o aún comunistas, de las experiencias de los inmigrantes que habían ido hacia la Argentina tomando distancia de las persecuciones que sufrían en Europa, y al mismo tiempo eso que el dirigente radical sanmartino llamó el avión zoológico, los morochos que venían desde el interior del país por el incipiente desarrollo industrial que había como consecuencia del corte de suministros desde las potencias en guerra. Y eso implicó dos formas o prácticas muy enraizadas del peronismo. Perón lo que tuvo una gran capacidad de captar esas inquietudes, de comprender ese tipo de cosas. No se olviden que Perón tenía sangre india, además de vasco francés, y lo pudo captar perfectamente eso y sintetizar una propuesta de un movimiento al que algo le faltó. Después nos vamos a referir a eso, pero centralmente era la síntesis entre la militancia sindical, que había venido un sindicalismo muy combativo y muy no masivo, muy ideologizado con distintas prácticas, y nuestros morochos del interior que venían de una tradición cultural de seguir al caudillo. Lo que nos faltó al peronismo de aquella época, yo creo, fue que, y Perón lo buscó también, incorporar a los sectores de raigambre más popular del radicalismo, y eso concretamente hizo todo lo que estuvo a su alcance para que se incorporara Amadeo Sabatini, el dirigente radical cordobés, y Levenson de la provincia de Buenos Aires. Ellos no dieron el paso y me parece que eso hubiera marcado una forma distinta, porque era la síntesis perfecta. Los radicales tenían práctica de partido político que no la tenían los que provenían de la militancia sindical semiclandestina y mucho menos de los que venían de la tradición de seguir al caudillo, ¿no? Qué difícil va a ser hoy en el programa estar en el presente, porque también la historia es apasionante, ¿eh? Y este presente también tiene que ver con todo lo que vivimos. Lorena, que está allí, también quiere preguntar. Buenas noches, diputado. Me gustaría retrotraerlo a la época en la cual usted militaba en la Facultad de La Plata y así que nos cuente un poco cómo fue esa primera vez que conoció a Néstor Kirchner. Claro, yo era 5 años mayor que él, así que yo me retrotraigo a cómo llegué. Yo llegaba de mi escuela y muy pueblerino, no sabía ni tomar los micros, digamos, así que llegaba con un mundo todo nuevo y con un nivel de exigencia y de aplicación al estudio y todo que era distinto a lo que podía estar acostumbrado. Pero el primer día que fui al comedor universitario, naturalmente yo tenía un primo al que no conocía, pero que era bastante mayor que yo, y pregunté dónde estaba, en qué lugar trabajaba en la cocina, y a partir de ahí que dije que quería hablar con él, con lo cual se emocionaba y se pusieron muy contentos todos los trabajadores, porque parece que en aquella época estaba acostumbrado que el tipo que tenía algún pariente que laburaba no quería que lo identificaran mucho. Yo sí, el primer contacto que tuve en el comedor fue preguntarle al que vi que ahí así que fue el comedor universitario. Sí, sí. No sabía eso, qué bárbaro. Claro, y bueno, ahí lo conocí a Raúl, a mi primo,
también eso me da cierta ventaja a la hora de pasar con la bandejita por no hacías la cola entonces. No, sí, eso sí. Por favor. Pero bueno, pero te daba un extra. A veces, cuando era más rico te daba un extra, me parece. No, claro, cuando se podía. Bueno, yo era más grandote. Claro, tenías que alimentarte más. Y después cuando fui a la Facultad de Derecho, que funcionaba en el antiguo edificio, al lado donde está ahora el nuevo edificio, bueno, yo naturalmente, como estaba un poco perdido, muy pueblerino, estaba al lado del lugarcito que era el centro estudiante, estaba al lado de la cocina donde estaban los porteros. Yo me metí a tomar mate con los porteros, no fui a tomar mate al centro estudiantes, pero ahora después lo racionalicé, naturalmente, siempre tuve esa inclinación. Y así, con el tiempo, yo tenía en realidad militancia ya desde antes, limitada, como podía ser en un pueblo, siempre en el peronismo. Ya iba al secundario y yo tenía llave del lugar donde funcionaba la CGT. Siempre me crié naturalmente con amigos y con compañeros y personas mayores que yo y jóvenes también, que teníamos esas inquietudes. Y a partir de allí, bueno, con el tiempo, yo al principio, como mi padre era ferroviario y no abundaban mucho los grandes presupuestos, yo los viernes a la noche solía viajar a Bragado. Todavía al ser hijo ferroviario viajaba por muy poco dinero, por el carnet, hasta los 21 años por lo menos, los 3 primeros años, donde pasaba el fin de semana en mi pueblo y volvía el lunes a la mañana o el domingo a la noche. Y eso hacía que mantenía más relaciones con mis amigos y compañeros del interior, de mi propio pueblo, de otros pueblos, que a veces había reuniones o nos juntábamos. Pero con el tiempo fui incrementando los contactos y los conocimientos. Y empecé también por los sindicalistas, porque a media cuadra de donde yo, el bar más cerca de donde yo vivía, ahí en la esquina de la Plaza San Martín, dio la casualidad que se juntaban una serie de viejos dirigentes, que algunos venían de la Fora, de la época de la década del 30, como dirigentes sindicales, don Juan Agote, el Gringo Pierini, el Monje Negro Torres, que algunos de ellos fueron los primeros asesinados por la AAA años después. Entonces, compartiendo o yendo a comer un sándwich o algo a ese bar, tomé conocimiento con ellos. Así que la primera gente, o amigos o compañeros del peronismo a los que conocí, no eran que militaban en la universidad, claro, sino dirigentes sindicales. ¿Y Néstor cuándo aparece? No, Néstor aparece, estamos hablando del año 64, 65, y él nació en el año 50.